Sí, ya, perfecto. Qué bueno, porque además estoy un poco afectada de la garganta, entonces por un momento temí que quizás no podía ni tan siquiera poder presentar hoy aquí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como indica, pues esta ponencia que les traigo hoy, la comunicación, es parte de mi tesis doctoral, la cual estoy felizmente ya terminando. Viene a recoger un poco algunas de las conclusiones que estaba realizando. Y es que en el análisis de cómo circula el cine latinoamericano a través de las distintas plataformas de video on demand o de video bajo demanda, como sería en español, me encuentro con la cuestión de la autoría dentro del cine latinoamericano. Y pensando, ¿no?, al respecto, cuán importante entonces es este elemento para circular en catálogos, por ejemplo, como en los catálogos españoles, que bueno, todos conocemos por una cuestión de idiomas, de gustos, de conexión, de proximidad cultural, si lo fuésemos a ver desde una perspectiva muy vinculada también pues, con la propia economía política. Estamos en presencia entonces de lo que sería quizás uno de los mercados más importantes para lo que fuese el cine latinoamericano. Y lo primero que les voy a traer aquí es esta primera imagen que tenemos sobre la reciente entrega de Pablo Larraín. Supongo que todos conozcamos quién es. Y bueno, esta viene a terminar una serie una trilogía de películas sobre mujeres emblemáticas que desarrolla Larraín, no precisamente enfocado desde una perspectiva latinoamericana, pero sí con una participación muy importante de la productora de los Larraín, que es Fábula, conocemos además dentro del entorno latinoamericano. Pero esta última entrega, al contrario de las dos anteriores, se presenta ya directamente con el símbolo de producto original de un servicio de video bajo demanda. No nos vamos a meter en qué significa este símbolo realmente, porque es bastante complicada las distintas naturalezas que pueden tener, pero es importante cómo ya se nos presenta de esta manera. Y precisamente hablando de que es la entrañable semblanza del director de Jackie y de Spencer. 2 años antes, 3 años antes ya, que estamos en 2025 ya a mediados, se nos presentaba Pinocho, pero no simplemente Pinocho, sino Pinocho de Guillermo del Toro. Y aquí entonces tenemos la autoría incluso mucho más representada ya desde un primer momento, porque no se nos habla de la historia de Pinocho, además que coincide tanto el lanzamiento de esta película como otra película de Pinocho a través de otra de las plataformas que sería Disney. Y anteriormente a esto, quizás un poco fundacional en esta alianza entre vídeo bajo demanda y directores de cine latinoamericanos, nos encontramos entonces con Roma. Muy entrañable, muy conocida, y fue incluso esta película que abrió un poco la cuestión de que las plataformas también hacemos cine de autor. Entonces, incluso aquí lo tenemos como el oscarizado Alfonso Cuarón, pinta un retrato familiar y entrañable. Sabemos además que fue una película muy íntima para el propio Cuarón, que utilizó su propia casa para las grabaciones. Entonces, esto nos pone a pensar un poco qué está pasando con el cine latinoamericano dentro de los servicios de vídeo bajo demanda. Pero esto no es algo que venga de gente. Desde inicios del siglo XXI ya hay determinados rostros, y aquí probablemente todos seamos capaces de identificarlos a ellos, que se comienzan a hacer popular dentro de lo que sería la circulación de obras latinoamericanas. Nos habla además de una cinematografía que se encarga dentro de esta gran nebulosa de cine latinoamericano. Yo soy de Cuba, como un país menor, pero con una larga tradición cinematográfica, a veces es difícil, y que además he crecido asistiendo a los festivales del nuevo cine latinoamericano. Es incluso algo problemático pensar qué cosa es cine latinoamericano y qué tan parecido puede ser, por ejemplo, el cine que se hace en Panamá al cine que se hace en Argentina. Y por qué la mayoría de los rostros, si lo vemos, responden a nacionalidades muy concretas. Hablamos de mexicanos, argentinos y brasileños en una primera instancia, y después en una segunda, chilenos y actualmente colombianos y quizás en alguna medida peruanos. Entonces,
Claro, aquí se nos está hablando mucho más de una serie de casos de éxito que se nos presentan como que el cine latinoamericano está viviendo un boom. Y precisamente de esto se habla, ¿no? Que esta distribución de películas realizadas por un selecto grupo nos hacen pensar de que realmente está creando una especie de espejismo de que las películas son mucho más accesibles cuando quizás algunos de ustedes han buscado dentro de los catálogos cine latinoamericano y muchas de las entregas que hay ni siquiera es de cine latinoamericano, sino cine desarrollado y demás. Lo que sí es cierto es que se le ha dado la posibilidad a que determinados directores y guionistas, sobre todo, comiencen a producir obras que en otras circunstancias no les hubiese sido posible hacer. El mismo Guillermo del Toro reflejaba que estuvo 10 años intentando vender su guión de Pinocho hasta que Netflix lo compró. O Cuarón refería que no hubiese podido hacer Roma de no haber sido por la participación. Incluso producciones como las de Argentina, 1985, se le da toda la alabanza de que si no es por la presencia de Amazon Prime Video, pues no hubiese sido posible realizarlo. Sin embargo, todos conocemos que dentro de las producciones, la ficción serializada viene siendo nuevamente el caballo ganador a la hora de producir dentro de Latinoamérica, sobre todo porque existen menores riesgos a la hora de cómo invertir y porque además existen otras dinámicas asociadas con la propia institucionalización del cine que hace un poco más complicada esta producción. Entonces, esto nos lleva a pensar, y espero no haberme consumido mucho tiempo, si existe realmente un auge del cine latinoamericano y qué importancia tiene la autoría dentro de ello. Para ello, trabajo con las 5 plataformas más importantes dentro de España, son las 5 plataformas con las que he estado trabajando en mi tesis doctoral, entonces, bueno, todos somos por lo menos clientes de una de ellas, las conocemos perfectamente bien, y me remití sobre todo a España como un mercado. No necesito decirlo, lo introduje al principio, es un mercado cultural y lingüístico muy próximo, con un amplio número de coproducciones y colaboraciones, que sabemos que en el caso del cine esto es muy importante, porque si eres un país coproductor, tienes que presentar las películas dentro de tu circuito cinematográfico, lo cual hace que el cine latinoamericano pueda circular por ahí y no solo conseguir dinero para poder producir. Bueno, cuestiones de migraciones, yo misma, como cubana que vivo en España, pues si quiero ver una película cubana, probablemente busque primero ver en cuál de estas plataformas y distintas dinámicas transnacionales que se evidencian a lo largo de ello. Pero cuando hablamos de autoría, hay algunos elementos que se tienen que ver, y es que sobre todo, primero, se nos permite hablar de una determinada individualidad creativa en una labor que es muy coral, porque por mucho que el director de cine tenga una cierta pausa, se puede imprimir, hay requerimientos que los impone el productor, hay trabajo de guionista y demás. Entonces, la noción de cine de autor y de autoría dentro del cine, que es una noción que teóricamente viene de los estudios literarios, no viene a ser igual cuando lo vemos entonces desde este punto de vista, sobre todo si lo valoramos desde una perspectiva, recordemos todo, mucho más vinculada con la economía política, es decir, las distintas dinámicas empresariales que hay en torno a ello, que es un poco la pauta pues, teórica metodológica que sigue la investigación. Por supuesto, los agentes señalan sobre todo temas de autoría muy relacionados con los directores, pero no es exclusivamente de ellas, hay factores como los guionistas, los compositores, los fotógrafos, incluso determinados actores estrellas que le imprimen su autoría. Y por último, bueno, esta cuestión de hasta qué punto es o no es cine de autor. No me voy a meter mucho en ello y les presento ya directamente algunos de los resultados. Primero, tenemos aquí cuánta obra latinoamericana hay dentro de cada uno de estos catálogos. Esto es resultado de la investigación que he ido realizando, o sea, son datos que tengo, y podemos encontrar que tenemos 2 operadores cuyo porcentaje de películas latinoamericanas dentro de su total de películas ronda entre el 5 y el 6%. Y estos son Netflix y Amazon Prime Video. Mientras que tenemos otros 3 que su porcentaje de películas está por debajo del 2%, los cuales serían Apple TV Plus, Disney Plus y HBO Max y demás. Entonces, con Apple TV Plus tiene una única película. Lo que pasa es que esto representa un 2% de su catálogo porque es un catálogo bastante pequeño, dadas las características como de este propio catálogo. Se trata del filme Raymond and Ray,
que difícilmente pudiésemos pensarlo como una película latinoamericana, excepto porque uno de sus productores es Alfonso Cuarón a través de su empresa productora Esperanto Film Limited, y su director es Rodrigo García Barcha, hijo de Gabriel García, y actualmente pues también ha estado vinculado ahora con Netflix como consultor, y creo que dirige uno de los capítulos de la serie de 100 años de soledad. Entonces, esta es la única película que tenemos con una participación latinoamericana dentro de este catálogo disponible en España. Sabemos que este es un catálogo que solo presenta obras originales de ellos y que no es el negocio principal de la empresa. Incluso dan hasta una suscripción de 3 meses gratuita si te compras uno de sus productos. Por lo tanto, vemos que aquí hay como que muy poco interés, pero que en este caso la autoría sí ha jugado un papel importante a la hora de definir, porque incluso en los artículos de prensa siempre lo vendían muchísimo con la presencia del destacado director y con la presencia, la producción de Cuarón. Y es muy importante Cuarón porque su papel como director es casi tan importante como su papel como productor a la hora de vendernos determinados productos que están asociados con producciones latinoamericanas. Entonces, en Disney Plus aquí tenemos un desplazamiento. Es muy interesante este catálogo porque ellos sobre todo presentan obras que estén muy relacionadas con sus contenidos de base. Y películas no es precisamente el ámbito que a ellos más les interesa explotar, exceptuando cuando se trata de películas que vienen, por ejemplo, pero aquí vemos un desplazamiento de la autoría, sobre todo a la figura del compositor, porque muchas de estas son películas conciertos o películas musicales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recurren a directores y a presentadores de cine muy vinculados entonces con este tema. Vemos ese desplazamiento, sobre todo en las figuras de Federico Yusit y Lucio Godoy. En HBO, en el momento del estudio era HBO, después se traspasa cuando pasa de HBO a Max, ocurre que casi eliminan completamente todas las obras latinoamericanas. Entonces, ellos se venden como que venden un cine de calidad y lo vemos sobre todo en 2 directores de cine cuyas obras se presentan muchísimo, que serían Meirelles y Larraín. ¿Qué es lo que pasa? Que HBO casi no ha producido obra latinoamericana. Ahora es cuando recién está comenzando y es sobre todo, como lo dije, con ficción más que con cine. Prime Video, bueno, el caso de Argentina 1985. Prime Video es interesante porque aunque tiene el mayor número de obras latinoamericanas, en proporción sus obras originales no son tan destacadas. Ellos están comenzando ahora, en cierta medida siguiendo los pasos. Aquí tenemos Science, se las traigo porque Science es producida por Fábula, es una obra que además en la cual la vendieron muchísimo porque se habla la lengua mapuche, entonces están continuamente representándola y vemos aquí continuamente esa referencia. Pero Prime Video sigue en cierta medida los pasos de Netflix, y ya con esto voy terminando, que es, primero, adquirir muchísima obra de un determinado autor, paso seguido comenzar la producción, y en tercer caso es importante la autoría, el peso que tiene a la hora de ofrecer determinada prominencia y visibilidad a las obras. Y eso sí es destacado aquí, porque precisamente los autores más destacados de América Latina son los que tienen ese mayor peso y esa mayor prominencia en sus obras. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Trapero, que ya se está comenzando a hablar de que va a comenzar a producir. Hace 3 meses ellos adquirieron más de 5 películas de Trapero remasterizadas y ahora él va a dirigir una de las series. Entonces, seguimos este paso de adquirimos, después produzco y estas obras que producimos son las que tienen una mayor visibilidad. Y ya con esto, bueno, la baja y la alta disponibilidad de obras latinoamericanas no se puede plantear un tema general. La perpetuación de las periferias cinematográficas, como pudieron ver, casi todas las obras que comenté vienen de estos países que les dije en un inicio. La noción de autoría no solamente vista en función del director, sino también el importante peso que tienen, por ejemplo, otras figuras como son los productores y la dualidad de muchas de estas labores.
como una estrategia para adquirir y producir la promoción y la visibilidad de estas películas como parte del catálogo hace que la autoría juegue un factor muy importante, y esa perpetuación de los modelos de los casos de éxitos que nuevamente pueden crearnos la ilusión de que el cine latinoamericano está en todas partes cuando en realidad no es así, y cuando en realidad simplemente estamos viendo una serie de obras cuyos directores ya ni siquiera son directores periféricos, sino que son directores centrales dentro del propio Hollywood, y que entonces, y terminando justo en tiempo, nos hacen esa ilusión de que las plataformas son esta nueva y maravillosa herramienta para democratizar las artes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué pena, el tiempo es súper riguroso en estos espacios, entonces tengo que respetarlo un poco. Seguimos con Lorena. Lorena nos va a presentar su ponencia de la historia de Data Un Vuelco, mujeres protagonistas de las series históricas chilenas del streaming. Ella es profesora titular de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, doctora en Información y Comunicación por la Universidad Católica de Lugana, magíster y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, y es directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad. Sus áreas de investigación son estudios de recepción, comunicación y memoria, análisis de televisión, comunicación y género. Bueno, muchas gracias, Carlos. País Chile, y lo que voy a trabajar son series, ya no cine, pero la compañera aquí me hizo como el vínculo hacia el foco que va a ser las series en el streaming, pero vinculado sobre todo a las lógicas de producción de series que en el caso chileno están, y lo vamos a ver, vinculados a la historia, y también con mucha marca y arraigo hacia temáticas que tienen que ver con realidad, ¿sí? con contingencia y lo que está ocurriendo. Ese es el alimento básico de las series. Además, series que van a estar marcadas por lo que nuestro grupo de investigación en el núcleo ha denominado como un clima de época, en que valores, preocupaciones y otro tipo de restricciones, si se quiere, van a condicionar la producción, y esto no viene solo de la plataforma, sino también de las sensibilidades de las audiencias que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en ese marco, hemos visto que la historia en la ficción puede plasmarse a través del desarrollo de las biopic. En caso chileno no es algo que haya sido desarrollado a lo largo del tiempo, pero sí, siguiendo lo que ocurre con otros países, es algo que se ha empezado a hacer cada vez más. La reconstrucción de hechos o fenómenos que realmente ocurrieron, y vamos a ver que eso está motivado con ciertas contingencias o hitos que marcan de alguna manera al mismo país, y el usar el pasado como ambientación. Esto que estoy presentando está en el marco de varios proyectos de investigación. Uno de ellos es el que me une a Carlos, por ejemplo, el sello. Otro es el que me une a Edward, que es el Gumelab, que es sobre series y ficción, con la Universidad Libre de Berlín. Y el tercero es un ECOS, que me une a la Universidad de la Sorbonne, en que la idea era ya más bien preguntarse cómo estas series con contenidos históricos pueden utilizarse para el desarrollo de formación ciudadana. Entonces, en esas exploraciones es que llego a esta presentación, que es una patita de esto que estamos desarrollando. ¿Qué antecedentes? En Chile, las series y la ficción basada en la historia viene de larga data, y va a empezar sobre todo a desarrollarse en el formato telenovela. Y es muy importante mencionarlo porque este formato de telenovela, aunque quieran renegar de él, es la madre que va a sustentar cómo se construyen o cómo surge este lenguaje de las series, ¿sí? Por lo tanto, nuestro trabajo en el núcleo de investigación es sobre telenovelas y series, ¿sí? Estos productos más vinculados como a la cultura popular, a lo cotidiano, a lo latinoamericano, al melodrama y a la inserción de la vida cotidiana dentro de estas grandes historias, ¿sí? Y eso es lo que va a nutrir precisamente las series.
la producción de series en Chile está muy marcada por la dependencia a fondos del Estado. Y el Consejo Nacional de Televisión, entre ellos, es el que más aporta para poder financiar estas producciones. Y esto va a ser muy importante a la hora de pensar para quién están siendo construidos estos productos y después para el viaje que van a hacer estos productos hacia las plataformas. Y esto porque hay una cláusula en el Consejo Nacional de Televisión que exigía hasta el 2020 con la Jauría que las producciones financiadas por este fondo, que es plata de todos los chilenos, fuesen a la televisión abierta, es decir, disponibles para los chilenos y chilenas en primer lugar, y luego que estuviesen disponibles hasta el día de hoy en una aplicación gratuita del Consejo Nacional de Televisión, disponible solo en territorio chileno, que por lo tanto las series las tenemos a disposición y las películas y las producciones de todo el tiempo en estas plataformas, ¿sí? Ahora, esto hacía que fuera un pie, algo que iba a constreñir la participación con plataformas, porque las plataformas exigían hacer primeras ventanas. Y esto recién se pudo lograr y se modificó la cláusula en el Consejo Nacional de Televisión el 2020. Y el 2020, por tanto, recién vamos a tener las primeras originales que se empiezan a producir y además algunas otras series que no tienen financiamiento del Estado. Sin embargo, la gran mayoría que sigue contando con este financiamiento lo que hace es tener una primera ventana en plataforma y luego pasa por televisión abierta y luego de un tiempo de embargo va a esta plataforma para que todos puedan acceder a ella, ¿sí? O lo que se hace es que primero se estrena en un lugar, en una región y no está disponible para Chile en la otra y de ahí más o menos se juega, pero la base es Chile. ¿Y por qué lo digo? Porque el público chileno en general es un público muy exigente a la hora de ver ficción histórica. Y el tema de la verosimilitud va a ser un aspecto que van a cuidar, por lo tanto, para la elaboración de los guiones hay un equipo muy grande y una investigación muy seria realizada por historiadores, por periodistas, con un cuidado en el vestuario, es decir, hay mucha inversión en eso porque es un público que va a estar de alguna manera fiscalizando que se esté cumpliendo. Allí está Prófugos, que es una serie del 2011, que es la primera que se hace para una plataforma que es HBO. Sin embargo, luego va a haber una gran laguna hasta que otras van a llegar allá. Les había dicho que los hitos, el país mismo va a de alguna manera estimular que se generen cierto tipo de producciones. Y el primer gran boom que vamos a ver en la producción es el Bicentenario, en el 2010, donde hay, sin que se pongan de acuerdo y sin que exista un financiamiento específico, se hace mucha producción en torno a esos primeros años de independencia del país y son en general obras muy bien hechas que se usan en educación como apoyo formal por la rigurosidad histórica con la que están construidas, ¿sí? Hay otro hito importante en la producción que va a ser la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, el 2013. Y también va a haber una gran producción desde canales, productoras, consejo, hacia generar estas obras. Allí pueden ver, por ejemplo, y uno diría, no, pero eso es una película. Efectivamente, esta no, ¿sí? No es una película, y es de Larraín. Pero postularon al fondo, el fondo puso plata y se convirtió en una miniserie. Entonces, lo que conocemos mayormente, las generaciones más adultas, es la miniserie que, sobre todo con mucho trabajo de archivo, reconstruye eso. Y es lo mismo que va a pasar con otras películas importantes, como Violeta se fue a los cielos, que también va a ser convertida en serie, y otras más, ¿sí? Entonces, también existe ese juego de la proyección internacional con la película, pero las series para públicos nacionales. Los 50 años también tuvieron algunas producciones, pero son bastante menos que las de los 40 años y son muchas más miniseries y que están, como pueden ver, vinculadas a biopic, ¿sí? Entonces, hay y además
utilización de obras literarias a la base, ¿sí? O ambientadas en. Entonces cambia un poco el eje, es lo que uno de nuestros estudios está trabajando precisamente en ver esa brecha de producción entre los 40 y los 50 años, ¿sí? Todavía no tenemos resultados y por eso voy a hablar solo de estos dos casos que van a ser las dos series con los que voy a ejemplificar muy poco el tema del protagonismo femenino. Las series vistas como vehículos de memoria, y aquí voy a ubicar a Los Archivos del Cardenal, que es una serie producida entre el 2011 y 2014, es decir, 40 años del golpe, versus Vencer o Morir, que más bien corresponde a los 50 años del golpe, una hecha para televisión abierta en primera instancia, Los Archivos, que luego viaja a una plataforma, y la segunda hecha directamente para una plataforma como original, que es Vencer o Morir, ¿sí? Tomo estos dos casos entonces como para poder hacer un guiño a cómo el cambio, el clima de época va también a incidir en la forma en que se representan ciertos protagonismos femeninos, y en este caso va a ser de la resistencia de mujeres en el marco de la dictadura, ya no como agentes que van a buscar a sus seres queridos o que van a perder a alguien, sino como protagonistas que también toman las armas. En estos dos casos, uno puede notar, y ese es el ejercicio interesante de hacer a la hora de hacer el análisis, mucha intertextualidad en las construcciones, ¿sí? En este, por ejemplo, yo puse solo como ejemplo, en Vencer o Morir, todas las producciones que se han hecho a partir de la personaje histórica que es representada, que es la comandante Tamara, ¿sí? Que es una guerrillera asociada al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que tiene además que pasa la historia por el frustrado ataque, intento de asesinato de Pinochet, ¿sí? Y que va a ser después ejecutada, torturada y muere en combate. A partir de este caso es que va a haber una miniserie antes, Amar y Morir en Chile, del 2013, obras de teatro, una película que acaba de salir también para plataforma, Matar a Pinochet, informes especiales, libros y toda la consigna que está vinculada al mito, ¿sí? Ahora estoy trabajando en la comparación entre Amar y Morir en Chile, que es de los 40 años, versus Vencer y Morir, que es en la actualidad, porque ahí se puede ver muy claramente la diferencia en la forma en que se construye esta protagonista femenina. Y como en ambos casos, como en Los Archivos del Cardenal, también ocurre lo mismo, pero aquí es un poco a la inversa, es decir, Los Archivos del Cardenal se construyen en base a casos que son documentados por la Vicaría de la Solidaridad, pero cuando se arma la serie, se arman dos libros de investigación periodística que van documentando sobre qué casos se va construyendo cada uno de los capítulos, ¿sí? Entonces, el vínculo entre la realidad y lo que ocurre es muy cercano a la hora de ir cruzando estas intertextualidades en cómo se van construyendo. El trabajo también es muy cuidado. En Los Archivos del Cardenal, la serie se inicia con la aparición de cuerpos en Lonquén, es un formato de thriller, y además con un tipo de casting muy aproximado a pesar de que era ficción, a quienes estaban detrás de la construcción de esos personajes, y en Vencer o Morir se hace lo mismo, ¿sí? Se juega con esta lógica. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos personajes y protagonistas femeninas. En el caso chileno, el 2018 se inicia el movimiento feminista más fuerte. Es un caso particular en Chile de abuso, de acoso en las universidades. Luego se va a cruzar con el Me Too, pero tiene una lógica muy local en cuanto a difusión mediática. Esto va a marcar las producciones del 2020 en adelante, en telenovela y en series. Y en el caso, bueno, las tesis también van a venir de ese periodo, las tesis como una performance, que también se va a ir plasmando en estas producciones, porque las producciones chilenas están muy cercanas a lo que va ocurriendo en el país. Y eso hace que la protagonista de Los Archivos del Cardenal es una protagonista que pasa a la clandestinidad después de una asistente social de la Vicaría, que en la segunda temporada pasa a
hacer trabajo clandestino, pero en esta serie su rol es más bien como de compañía o de acompañante de, ¿sí? Lo mismo que en los 80, la Claudia de los 80, que también es pareja de. En cambio, en Vencer o Morir, además de que es un caso real y es que efectivamente la comandante Tamara estuvo a cargo del movimiento que se hizo armado, también, o sea, se juega con construir un personaje un poco más fuerte, que sí es mamá, que deja a su maternidad de lado para dedicarse a esto, pero en ambos casos, a pesar de construirlos como tal, se caen los típicos estereotipos, porque Laura en los archivos deja la guerrilla y deja la clandestinidad y tiene un hijo y se casa y por lo tanto se dedica a su maternidad, y a Tamara, la comandante Tamara, ella se construye un melodrama en esta versión para la plataforma más que en la chilena, un triángulo amoroso, una como sentido de culpa en relación a su hija abandonada, y por lo tanto se vuelve a caer en los estereotipos típicos de género, ¿sí? Así que los finales van a dar cuenta de eso y que van a ser como un saludo a la bandera, en el sentido protagonistas mujeres, guerrilleras, caen, pero en una lógica más estereotipada, que al final es lo que de alguna manera va a seguir imperando en cómo construimos estos relatos. Muchas gracias. Listo, Lore, muchas gracias. 10 segundos que ahorita vamos a aprovechar. 10 segundos ya. Gracias de nuevo. Bueno, continuamos entonces con nuestra tercera ponencia, Benedict Remar, con la ponencia titulada Las mujeres en la política frente al acoso, 2 historias y 3 representaciones en pantalla. Benedict es de la Universidad de Bourgogne, Lyon. En esta decide artículos sobre cine, todo sobre mi madre, de Almodóvar, y sus funciones de Lenin. Mejor. Vale. Entonces, una se titula Intimidad, es una serie de ficción de Netflix, se estrena en 2022. Otra se titula Nevenka, es de Netflix también, pero es una miniserie documental, se estrena en 2021. Y finalmente la tercera se titula Soy Nevenka, es la película de Iciar Bollain, que se estrenó en 2024. Se inspiran en 2 historias reales. La de Nevenka Fernández, concejala de la localidad de Ponferrada, quien denunció al alcalde por acoso, y la de Olvido Hormigos, concejala, quien sufrió la divulgación de un video íntimo. Los acontecimientos fechan de 2000 y 2012 y han marcado un antes y un después en el trato judicial del acoso, en un caso por la condena del político y en otro por las medidas en el Código Penal para castigar con la cárcel a quienes difundan un video íntimo sin consentimiento. Entonces podemos preguntarnos por qué estas producciones han surgido solo más de una década después de los hechos y ya varios años después, por ejemplo, de la explosión del movimiento MeToo. ¿En qué medida son representativas de un cambio de mirada, quizá, de los medios de comunicación hacia las políticas y hacia el acoso? Intentaré hacer dialogar el estudio de los contextos de producción y de los horizontes de recepción
así como en el análisis del texto audiovisual para entender, por lo tanto, los motivos de dicho interés. Y creo que podemos preguntarnos asimismo cuáles son las especificidades de cada soporte, sus puntos comunes, sus diferencias y hasta qué punto participan o no de la construcción de una imagen de emancipación y posiblemente sororidad. Entonces, con respecto a los contextos de producción, Intimidad, como ya he dicho, es una creación original de Netflix, producida por Chinchua Films, una pequeña productora creada por el director de cine Asier Altuna, ubicada en el País Vasco. Si observamos un poco las declaraciones de este productor, él insiste en su interés en hacer, como dice, cine desde nuestra casa con vocación de que se vea en todo el mundo, es decir, en una producción local. También entre los creadores encontramos, por supuesto, un guión cofirmado por Laura Sarmiento y Verónica Fernández. Verónica Fernández ya es conocida por su trabajo de guionista, por ejemplo, en la película de H. Romañas, El Bola, o en la serie El Príncipe, pero sobre todo en aquel momento era recién nombrada directora de contenidos de Netflix. Y ella también declara su objetivo diciendo que las cadenas generalistas han tenido su base en Madrid y esto ha hecho que hubiera una industria alrededor de las grandes cadenas, pero dice Fernández, desde Netflix estamos buscando creadores fuera, hemos ido a Galicia, a Sevilla, a Barcelona, les decimos que nos cuenten las historias que quieran contar y donde sean. Entonces, aquí vemos un efecto de emancipación con respecto a las fuentes de inspiración, dado que van a ubicar la historia de Intimidad en Bilbao, cuando el caso Olvido Hormigos ocurrió en Toledo, y otro caso que no concierne a una política, que es el caso Iveco, y que la ficción de Intimidad vincula con el caso de la política, es decir, una trabajadora de una fábrica quien se suicidó después de la divulgación de vídeos sexuales suyos, ocurrió en Alcalá de Henares. Es decir, que la localización en Bilbao es pura creación y pura voluntad de la producción. Nevenka es una miniserie documental en 3 capítulos. La producción en este caso es neutral. Como sabrán, una empresa creada en 2018 por la periodista Ana Pastor, que se dedica más bien al fact-checking, o sea, periodismo de verificación. De hecho, Neutral solo cuenta con 2 creaciones documentales, una anterior sobre un equipo de fútbol femenino y esta miniserie Nevenka. Entonces puede llamarnos la atención el hecho de que este documental, que denuncia a la vez un caso de acoso en política, pero también el trato mediático que fue reservado a la víctima, sea producto de un trabajo periodístico, precisamente, que se presenta como un periodismo alternativo, didáctico, etc. En el caso de la película Soy Nevenka, en la producción entra en juego Movistar Plus, tiene un presupuesto importante, con una ayuda también importante del ICA, y obviamente sobre Bolain podemos decir que es una autora de ficciones con temáticas sociales y también con la experiencia de la transposición de un relato biográfico, Maixabel, dirigida justo antes de Soy Nevenka, firmado además con la misma co-guionista Isa Campo. Dicho de otro modo, estas 3 producciones son el resultado del trabajo de unos profesionales ya asentados, pero en momentos distintos de su carrera. Intimidad y Nevenka representan, de cierto modo, nuevos desafíos para sus productores y creadores. La conquista de la plataforma de pago con más abonados, mientras Soy Nevenka aparece más bien como una apuesta segura alrededor de una directora que ya cuenta con varios premios en España y buena acogida internacional. Obtuvo un premio en el Festival de Cannes. De hecho, no por nada la plataforma Movistar Plus hace de, cito, las películas de los Goya un argumento de promoción.
Promoción y distribución y recepción, precisamente. En cuanto a intimidad, podemos decir que desde su lanzamiento ha alcanzado 900.000 visionados, lo que representa una buena cifra, incluso en el momento de su estreno fue la serie número 1 de los visionados en habla no inglesa. Mantiene una relación algo ambigua con la realidad que la inspiró. Podemos verlo en estos dos fragmentos, recortes de prensa, es decir, que las autoras marcan cierta distancia con respecto a la inspiración en casos reales. Dicen que sí, pero son casos reales que representan algo global, etcétera, pero es difícil encontrar un título de prensa que dé cuenta de la serie sin mencionarlos. Con respecto a Nevenka, entre 2021 y 2024 solo alcanzó los 100.000 visionados, es decir, que en los informes de Netflix se encuentra más bien en la cola de las cifras de visionados. Lejísimos, por supuesto, de series como, por ejemplo, Los Bridgerton, que rozan los 100 millones de visionados. Podemos preguntarnos si el estreno reciente de la película de Boline podría tener un efecto de rebote sobre la miniserie documental. En cuanto a Soy Nevenka, primero sobre la promoción. Aquí pueden ver el cartel en España y el cartel en Francia. Igual no se ve muy bien a esta distancia, pero por encima de la foto, en el cartel español se pone «Esta es una historia real», como si representara un certificado de calidad. Mientras que en el cartel francés se pone «El primer caso MeToo en España», una afirmación que me parece muy discutible, primero porque el caso MeToo no era un caso de acoso en política, Weinstein era un productor de cine audiovisual, y luego, sobre todo, porque el caso Nevenka se caracterizó precisamente por el aislamiento de la víctima. Nadie, absolutamente nadie, pronunció las palabras «yo también», así para unirse a su denuncia. Así que, bueno, puede sorprendernos el argumento de promoción. En cuanto a los resultados, son resultados, según los mismos, bueno, uno de los productores, aceptables, 265.000 espectadores. Ellos mismos dicen que sus expectativas eran mayores. Por supuesto que podrán completarse tras su paso a la plataforma Movistar Plus. También podemos decir que hubo algo de polémica con respecto a Soy Nevenka y con respecto a precisamente a las cifras de recepción. Podemos encontrar títulos de prensa que dicen cosas completamente contradictorias. Unos dicen que tuvo muy buena acogida precisamente en el lugar de los hechos, Ponferrada. Otros dicen al revés, que tuvo una acogida más bien mala o discreta, digamos. Y finalmente, creo que podemos preguntarnos si estos relatos que en principio se presentan como relatos de emancipación son realmente relatos emancipados a nivel de la narrativa. En el caso de Intimidad podemos notar la fuerza del protagonismo coral, que permite una pluralidad de identificación con situaciones de acoso. El personaje central es una política, pero también está una obrera, una adolescente, una policía que duda en asumir su homosexualidad. A estas protagonistas, las encarnan unas actrices con una trayectoria ya afirmada o en ascenso: Itziar Ituño, conocida por su papel en La Casa de Papel, Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Anna Wagner y Emma Suárez. Es decir, que son caras conocidas sin que sus papeles anteriores puedan representar un obstáculo al efecto de empatía. La puesta en escena explota este coro, incluso toma el riesgo de despistar al espectador con la recurrencia de una voz-over femenina que comenta un poco las historias, que se superpone a las imágenes de las protagonistas y desvela su interioridad, tuteándolas, hasta que en el último capítulo se vayan uniendo todas las voces. De modo que se esboza una solidaridad femenina o una cierta sororidad en un final que dista, sin embargo, de ser feliz. Por otra parte, la serie se emancipa de su fuente de inspiración real, primero a nivel de cronología.
En la serie, la obrera víctima de acoso se suicida justo antes de que la política sufra la difusión de un vídeo íntimo suyo, lo que la lleva progresivamente a denunciar también los hechos. En la realidad fue al revés. El caso sufrido por la concejala socialista Olvido Hormigos llevó a la modificación del Código Penal en 2015 y la obrera de la trabajadora de Ivanco se suicidó en 2019, lo que, de cierto modo, mostró digamos, la poca repercusión de la reforma penal en el seno del mundo laboral. Simplemente mencionar que también se emancipa de la fuente real mediante la elección de Bilbao y el uso narrativo de los decorados reales de Bilbao, aquí el Guggenheim y el Centro Azcuna, cuya arquitectura especial se ve la piscina por debajo, viene utilizada con respecto a la narración. Sobre Nevenka se presenta más bien como una narración tradicional, testigos que aportan su testimonio frente a la cámara. Sin embargo, también se otorga algunos momentos de creación, momentos poéticos, incluso con el uso de una metáfora, la metáfora del pez rojo, de Nevenka como un pez rojo dentro de un acuario de peces negros cuyas reglas no controla. La metáfora viene de un relato de Juan José Millás, que también sirve de inspiración a la miniserie documental, pero yo creo que funciona de manera impresionante, además con un efecto de rima visual, con el jersey rojo de la propia Nevenka cuando da su testimonio frente a la cámara. Y finalmente, en Soy Nevenka, solo para tomar un punto de comparación con la realidad, el elenco. Tenemos un elenco que busca aparentemente el efecto de realidad, el parecido entre los actores, los que interpretan los papeles de Nevenka y del alcalde, con los verdaderos protagonistas de la historia. Sin embargo, se aleja de este efecto de realidad cuando se busca al actor quien va a interpretar al novio de Nevenka. Aquí se elige al joven actor Ricardo Gómez, muy conocido, entre otras cosas, por su papel en la serie más longeva, creo, de la historia de la televisión en España, Cuéntame cómo pasó. Me parece que aquí, de cierto modo, se produce una especie de fractura en la lógica narrativa, porque es primero un actor reconocible, de modo que nos alejamos del efecto de realidad, y luego porque goza de cierto capital de simpatía que, de cierto modo, hace que haga un poco de sombra a la protagonista, como si la directora buscara finalmente las reglas de un relato clásico y buscara a un héroe que, para decirlo de manera simplificada, no moleste demasiado a los espectadores masculinos. Voy a la conclusión directamente. Bueno, voy a dejar conclusiones más largas para inspirarme en una crítica que salió sobre la película Soy Nevenka, mucha historia, poco cine. Y yo creo que podemos preguntarnos, ¿historias reales? Sí. ¿Pueden inspirar? Sí. ¿Dónde está la creación? A lo mejor hay más creación aquí en plataformas que en el cine supuestamente de autor. Mucha historia, pero ¿cuánta creación? ¿Hasta qué punto la verdad puede coincidir, convivir con la creación? Nada más. Bueno, muchas gracias a
Yo le voy a dar un giro a esto porque lo mío, bueno, enhorabuena a las tres, la verdad que ha sido corto pero muy interesante las tres ponencias. Yo lo que voy a presentarnos es un trabajo de investigación, sencillamente es una estrategia que desde el Gobierno de Canarias llevamos trabajando en los últimos 10 años. Yo dirijo el Departamento Audiovisual de Gobierno de Canarias, que se nos conoce como Canary Islands Film. Realmente a mí me gusta comenzar las presentaciones con un mapa, que sé que aquí es un poco que sobra, pero nos gusta siempre situar dónde estamos, dónde está Canarias, para un poco también explicar esta lejanía que tenemos al territorio común, a la península, para explicar la fragmentación que supone ser 8 islas, y que esto también haga entender nuestra condición de región ultraperiférica y también haga entender por qué contamos con un régimen económico y fiscal propio que permite, en este caso del audiovisual, hablar de unas deducciones fiscales que, al fin y al cabo, han hecho que nos sitúen en el mundo, ¿no?, dentro de la industria. Bueno, ¿qué es Canary Islands Film? Pues Canary Islands Film es una marca que gestiona el Gobierno de Canarias y que el objetivo con la creación de esta marca no fue otro sino el de desarrollar y consolidar la industria audiovisual aquí en las islas. ¿Cuándo surge? Pues surge en el año 2015, como digo, hace ahora 10 años, por una modificación legislativa. Hay una modificación en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una modificación fiscal que por primera vez hace una distinción en las deducciones fiscales a las producciones españolas o nacionales y las producciones internacionales. Y bueno, eso fue un hito muy importante dentro de la industria y ahí nos dimos un poco cuenta que nos teníamos que poner las pilas y hacer algo al respecto, ¿no? Y aquí viene el porqué. Realmente nos planteamos empezar a trabajar esta marca de una manera además muy orgánica, no fue una cosa como muy pensada, la verdad, fue una manera muy orgánica para hacernos más fuertes. Hasta el año 2015 no existían Film Commission en todas las islas. La Film Commission es la oficina que gestiona la atracción de rodajes a un territorio y solamente había 3 islas con Film Commission, en Gran Canaria, Tenerife, que son las islas capitalinas, y la isla de Lanzarote, pero en el resto no existían. Eso hacía que cada isla llevase una promoción autóctona, ¿no?, a su manera, lo cual generaba cierta confusión para el cliente, ¿no?, esas productoras que no conocían dónde estaba Canarias, ahí el mapa al principio, porque bueno, no sabía muy bien, ¿no?, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, no lo tenía muy claro. Y luego además también pensábamos que no solamente teníamos que tener la mirada puesta en cuanto a la atracción de rodaje, sino también en cuanto a la creación propia que hay aquí dentro en Canarias, ¿no?, desde el punto de vista de nuestros cineastas que sacan sus proyectos adelante, nuestras productoras, y también nuestras empresas de servicio y proveedores que daban servicio a estas producciones que venían a Canarias, ¿no? Entonces, todo eso había que ordenarlo un poquito y eso nos daba también pie a mirar la transversalidad tan grande que tiene la industria audiovisual, ¿no? Y creo que eso también fue una de las claves para crear esta marca, ¿no? La transversalidad, como digo, porque realmente nosotros desde la industria audiovisual, desde la parte del audiovisual, nos dimos cuenta que todos los proyectos de alguna manera tenían que ver con distintos ámbitos, ¿no? Tocábamos desde el tema de transición ecológica, como saben, Canarias tiene un 40% de su territorio que está protegido, el tema de empleo, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la política territorial. Un rodaje genera una inversión y un movimiento en un territorio, con lo cual ahí tienes que contar con esta área pública que gestiona la política territorial, tiene que ver con la educación, con la formación, con las relaciones con la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con la normativa y la seguridad jurídica pasa por la Unión Europea, con lo cual también tenemos que lidiar mucho. Evidentemente, Hacienda somos todos, aquí también tocamos mucho Hacienda con las deducciones fiscales, todo lo que tiene que ver con la seguridad, no solamente jurídica, sino más allá, la juventud y evidentemente la cultura, ¿no? Entonces, todo eso nos situamos nosotros en medio con esta marca, ¿no?, con el Canary Islands Film. Y a partir de ahí empezamos a trabajar realmente con 2 agentes, por decirlo de alguna manera. Una parte es todo el sector público,
toda la parte en distintos estamentos autonómicos insulares, incluso a nivel nacional, ministerial, y evidentemente el sector privado, porque sin ellos no íbamos a hacer nada. Necesitamos unir todos estos agentes para establecer y coordinar una política que nos situase y ordenase un poco hacia dónde queríamos ir, ¿no? Y bueno, esto es un poco esta gráfica, ¿no?, de la marca paraguas que es Canary Islands Film, donde forman parte los cabildos insulares, que son como las diputaciones, pero en cada una de las islas. Dentro de estos cabildos está la Film Commission. Tengo que decir que a día de hoy todas las islas tienen Film Commission, lo cual es un éxito y un avance. Las consejerías o áreas del Gobierno de Canarias, como decía antes, de esa transversalidad que forman parte de este paraguas, y el sector privado, bueno, pues para tener un interlocutor que al final es quien nos hace ver cómo está la industria, qué es lo que falta, qué es lo que sobra, qué es lo que hay que mejorar, porque nosotros desde la administración pública a veces se nos hace un poco complicado estar en el día a día, ¿no?, de lo que está pasando ahí fuera. Y realmente nosotros nos planteábamos a trabajar dos ámbitos, pero que al mismo tiempo están interrelacionados y se retroalimentan entre ellos. Una parte es nuestro propio sector creativo e industrial, el apoyo a nuestro propio sector, y la otra patita es la atracción de rodajes, ¿no? Esos dos ámbitos, como digo, muy relacionados entre ellos, es nuestras dos grandes líneas de trabajo. Por la parte del apoyo al sector, lo que hicimos fue centrar estrategias a través de subvenciones, que es dinero público, fondo perdido, a través de concurrencia competitiva, eso sí, distintas líneas para hacer que nuestros cineastas pudiesen sacar adelante sus proyectos. Otra línea que trabajamos mucho es la promoción, no solamente de Canarias como lugar de rodaje, sino también la promoción de nuestros cineastas, la promoción de nuestras empresas. Eso nos lleva a la internacionalización y evidentemente una pata muy importante que siempre vamos un poquito lento es la formación, pero esto ocurre en Canarias, en España, en Europa y en el mundo entero. O sea, la producción es tan grande en los últimos años que es muy complicado tener cantera suficiente para cubrir esas producciones, ¿no? Entonces, bueno, también esa es una de nuestras patas. Realmente, y luego le explicaré con un ejemplo, nosotros lo que buscamos siempre es conseguir un 360, ¿no? Es decir, empezar desde el principio con un proyecto y acompañarlos hasta ya su puesta en disposición, ¿no?, en este caso de las plataformas o de los cines o de los festivales, ¿no?, y estar en todo ese proceso, ¿no? En cuanto a la otra pata que trabajamos, que es la atracción de rodajes, nosotros como marca estamos presentes en una media de unos 15 mercados / festivales de cine al año, los más importantes. Empezamos por Berlinale, acabamos de venir de Cannes y seguimos hasta final de año. Y la atracción de rodaje es muy sencilla. La atracción de rodaje es lo que vendemos en territorio, lo que todos conocemos, ¿no? En Canarias, el clima que tenemos, las horas de luz, la gran variedad de localizaciones, y no solamente gran variedad, sino la cercanía de estas localizaciones, que es algo que se valora mucho, ¿no? El poder pasar de un bosque a una playa en muy poco tiempo, eso supone un ahorro tremendo en el presupuesto de una producción. Ahora contamos con unos platós, con lo cual ya no solamente vienes por el exterior, sino que también puedes completar tu proyecto en interiores. Y la gran guinda, que son los incentivos fiscales. En Canarias, por este régimen económico y fiscal que decía, ¿no?, en el mapa al principio, hace posible que cualquier proyecto que se venga a rodar a España y vayas a rodar, por ejemplo, a Andalucía, vas a aplicarte un 30-25% de deducción fiscal, pero ese mismo proyecto viniendo a Canarias te aplicas entre un 50 y un 45%, con lo cual es un enganche bastante interesante para las productoras. Me gusta mucho este punto, la coordinación público-privada, es algo de la que sacamos mucho pecho y que se valora mucho, ¿no? No sé si por ser un territorio chiquitito tenemos más cercanía las instituciones públicas con la parte privada, trabajamos mucho, ¿no?, con nuestro sector, pero luego es muy fácil acceder a instituciones públicas para resolver cualquier tipo de problema, y en ese aspecto este paraguas, que es como esta ventanilla única, lo permite, ¿no? Contamos con una industria profesional que se ha ido madurando en los últimos años, y lo que ocurría hace 10 años aquí, que había que traer todo de fuera, pues ya no es así, ya tenemos instalación aquí de proveedores, industria de todo tipo, con lo cual todo es factible. La conectividad, somos un territorio turístico, nos guste o no.
con lo cual estamos muy bien conectados y con lo cual tenemos una infraestructura alojativa que nos permite poder prestar servicio desde el hotel o apartamento para el staff a las grandes resorts para las grandes estrellas que vienen, ¿no? Con lo cual todo eso hace un cúmulo muy atractivo para las islas. Y bueno, de toda esta estrategia que la ha contado como un tiro, aquí me pongo algunos resultados. He empezado por los resultados locales de los nuestros, ¿vale? El último fue la película Magallanes, que acaba de ser seleccionada en el Festival de Cannes hace como 10 días, algo así. Este es un claro ejemplo del 360 que hablaba yo. Esta película se gestó en una acción de internacionalización que hicimos, en este caso en el Festival de San Sebastián hace unos años, y una productora canaria aplicó a nuestras subvenciones y fue seleccionada con un fondo de coproducción minoritaria, que es una de las líneas que tenemos, donde el productor canario entra en una producción más grande, aporta una pequeña semilla, pero bueno, aprovecha ese know-how, ¿no?, de entrar en un proyecto grande. Entonces, esto se gesta en un evento de internacionalización que hacemos, donde buscamos hacer un match entre los nuestros y los invitados o los países que creemos que pueden ser de interés para los nuestros. Hacen este match, acceden a los fondos de coproducción minoritaria al Gobierno de Canarias y terminan seleccionados en Cannes, ¿no? Otro ejemplo es Mariposas Negras, que me imagino que conocerán, que es Goya Mejor Película de Animación de este año. David Baute, su director, que también es productor, pues también se gesta. Sí, en este caso se gesta en Ventana Sur, en Buenos Aires, y también accede a fondo de Gobierno de Canarias y ahí es el resultado, ¿no? Superklaus, que también pique la animación, porque la animación es algo que ha crecido exponencialmente en los últimos años en Canarias. O La hojarasca, que es una película muy, muy íntima, muy de autor, que recibe también subvención Gobierno de Canarias, que se gesta en uno de nuestros eventos y acaba en Berlinale, ¿no? Otros ejemplos que he puesto aquí como películas nacionales, que bueno, de las más recientes podemos nombrar Vice y Morales, que estuvo el año pasado y se rodó la serie íntegramente en Canarias, Hierro, así como otras. Y por último, lo que nosotros llamamos las majors grandes que vienen a Canarias, que ya es otro nivel, ¿no? Y donde, bueno, pues han venido, como ven, han venido a rodar todas estas, pues de las más recientes fue Los Anillos del Poder, Jack Ryan, en fin, estos sí que son grandes aterrizajes con grandes presupuestos y contrataciones y, bueno, y que necesitan de una coordinación público-privada, vuelvo a lo mismo, muy importante. Y yo ya, por mi parte, he ido como un tiro, pero gracias. No es la de los anillos del poder, sino de nuestro auditorio. ¿Tiene alguna pregunta? Seguramente me ha parecido muy interesante las cuatro ponencias. Respecto hasta el final, desde la perspectiva de las administraciones públicas, ¿no? Que yo creo que es esto de Canarias es aquí, bueno, se ha ido gestando en todas las comunidades autónomas o muchos este apoyo al sector cultural desde iniciativa pública y desde el sector privado. En Navarra también yo creo que sobre las mismas fechas, 2014, 2015, empezó un poco el mismo planteamiento con unas reducciones fiscales y tal. Mi pregunta es, por ejemplo, el País Vasco, pues después de Navarra, y entonces entramos ya en el dumping fiscal, ¿no? La SBO yo creo que en Navarra está más o menos en torno a lo que tú planteabas, 35-40% de reducción fiscal, y el País Vasco lo eleva, por ejemplo, hasta el 70%. 70, sí. ¿No? Sí. ¿Dónde está el límite? Uy. De las comunidades donde entramos en el dumping fiscal, en este caso cultural, o sea, pero ¿dónde se puede poner el límite? Yo creo que el límite lo va a poner Europa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a ver, esto es el que no corre vuela, o sea, esto es o sea, entre países, entre distintos países es una pelea por las deducciones fiscales. En España concretamente tenemos estos casos concretos de País Vasco o Navarra que tienen sus propias competencias a nivel fiscalidad. Nosotros un caso distinto porque es por ser región ultraperiférica y estamos guiados por la Unión Europea.
¿Dónde está el límite? Pues eso lo pondrá la Unión Europea. Se supone que no se pueden aplicar deducciones fiscales en más de un 50% con ayudas de Estado, ¿no? Ayudas de Estado es incluida la deducción fiscal y las subvenciones. Sin embargo, eso puede variar luego en función de muchos asuntos. Nosotros el año pasado hicimos y aquí me metería mucho en fiscalidad, pero hicimos un cambio normativo que nos permite que si en caso de que sigan aumentando las deducciones en territorio común, nosotros automáticamente vamos a seguir aumentando y no tenemos ahora mismo ningún límite porque hemos cambiado ahora una definición reconocida por la Unión Europea que son ayudas de funcionamiento. Antes estábamos como ayudas sectoriales, que vas a un sector a ayudar concreto y eso estaba limitado. Ahora al ser ayudas de funcionamiento, y tenemos esta definición, no tenemos ningún límite hasta que la Unión Europea nos lo ponga, pero si ahora hay un incremento en península, nosotros seguiríamos incrementando y hemos hecho el cálculo que podríamos llegar hasta el 70%, sin necesidad de que se ruede en vasco, como ocurre en el País Vasco, ¿no? Para poder aplicar. El problema es ese, ¿no? Hasta que Europa decide, son igual 10 años. Por eso para nosotros fue tan importante cuando nos planteamos esto, decir, oye, cuidado, esto no es solamente vengan a rodar, porque en cualquier momento surge un incentivo mejor que el nuestro, en España, fuera de España, donde sea, y si aquí no creas una industria y creas un pozo, todo se va, es todo un puro espejismo, ¿no? Por eso yo insistía tanto en esas dos líneas de trabajo, ¿no? Decir, oye, bien, ok, genera empleo, genera inversión, genera promoción, pero hay que trabajar mucho lo nuestro. Para Marilyn, me preguntaba un poco sobre dos cosas. La primera sería la noción de autor, y todo es de autor o de autoría, en el sentido de que, claro, estamos hablando en realidad de unos autores que en realidad explotaron en el cine latinoamericano, que se volvieron más bien los grandes autores, y que por supuesto ganaron muchísimos premios, y eso hace que la medición que tú haces, o sea, desde España, obviamente estamos viendo una medición desde España, por lo que en un periodo específico. Pero me quedó sonando un poquito si cualitativamente de pronto vas a trabajar o quieres trabajar un poco más la noción un poco de autor, ¿no? Al mismo tiempo contrastarla con lo que pasa desde la mirada latinoamericana en las plataformas latinoamericanas. Porque claro, desde Colombia, por ejemplo, tú tienes películas montadas colombianas que van en una gama, no son tantas tampoco, pero sí amplían un poco la gama a autores más locales, autores más chiquitos. Bueno, hemos tenido recientemente cosas como Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, que va por Netflix, o todavía más locales que son interesantes, no sé, del pueblito por allá donde yo nací, un autor de la región sacó una película sobre un narco que se llama Lavaperros, y está en Netflix, y ¿cierto? Entonces empieza a haber como una noción ahí de lo que sube y baja a la plataforma, ¿no? Pues cómo te lo das. Y la segunda, un poquito desde también lo latinoamericano, ¿no? Es decir, aquí tú percibes algo o quieres investigar algo relacionado con la noción de lo latinoamericano. Sí, bueno, sí, primero hay una distinción entre lo que sería esta noción de el cine de autor y la noción de autoría. Porque claro, el cine de autor, ya incluso si lo ves desde una perspectiva de la teoría fílmica, tiene unas determinadas características que permiten distinguir precisamente como una entidad. O sea, no responden tanto quizás a patrones más de producción, más de mercado, sino que tienen que ver con una sensibilización, una narración y la presencia de determinados patrones artísticos creativos que te permiten entonces hablar de cine de autor. En este caso, al hablar de autoría, más bien ya hay ese reconocimiento de que puede haber un cine de autor, pero también está esta noción mucho más extendida de que no solamente es esto, sino que también hay determinados rasgos y determinadas características. Porque efectivamente, quizás a lo mejor existen una serie de características en el cine de Martin Scorsese para hablar de un autor que es muy comercial también. Una cosa no quita la otra, pero que tiene una serie de características narrativas que a lo mejor si cogemos la película desde el principio y no sabemos, podemos incluso hasta ser capaces, o una película de Tarantino o incluso hasta de Spielberg, de distinguir determinados rasgos, ya si nos vamos a La von Trier, por ejemplo, más todavía, que quizás en estos autores que estamos manejando no están así. Porque seamos realistas, no es lo mismo Pinocho que Hellboy que The Shape of Water,
y son todas dirigidas por la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que bueno, se está viendo aquí? Sobre todo es esa noción de una autoría vista en términos del valor comercial que también tiene ese autor. Después, es importante también distinguir, sobre todo con Netflix, porque Netflix sí hace mucho esta idea y está dentro de su propia propaganda comercial de nosotros también tenemos pues un cine local, te vamos a traer, vamos y producimos. Aquí en España está la sección de películas españolas y de series españolas. Hay algunos países que también lo tienen, por ejemplo Argentina tiene una sección, de hecho en Argentina en algunos de estos catálogos, Colombia también la tiene. Entonces aquí está esta noción que solamente la tiene Netflix, pero que ya comienzan a imitar otras plataformas también, de que nosotros no solamente hacemos pues ni tenemos este cine generalista, sino que también producimos un cine local, que lo llevamos entonces a las grandes plataformas, a los grandes públicos, y de ahí entonces pues somos capaces de mostrar una serie de gamas, que también están muy relacionados con la propia promoción que ellos hacen de su producto. Cómo distinguirse dentro de una serie de ofertas. Al principio tenían una posición privilegiada porque fueron la primera plataforma, incluso al día de hoy, de las pocas que son con un alcance transnacional o global, que se les conociese como un pure play, mientras que otros ya venían de caso HBO, Paramount o Disney, que ya tienen su marca creada como una empresa audiovisual y que además, y esto es más importante, tienen una serie de derechos que son de ellos, que los pueden entonces traspasar a un catálogo. Entonces, por ese lado también es importante ver esta noción a la hora de pensar en que las dinámicas de Netflix son diferentes también a las dinámicas de otras plataformas. Sin embargo, por eso es en ellos en los que se nota de una manera mucho mayor esta idea de que primero adquiero determinados autores que ya son famosos y que sobre todo me permiten hablar a mí de un sello de calidad, porque es muy raro que no se considere una película de cualquiera de estos autores como una película de calidad, que ya viene respaldada porque han triunfado en festivales de cine, porque han incluso triunfado en el cine, en las nociones de cine de autores, en las nociones de Hollywood mucho más mainstream. Entonces tomamos estos nombres y llenamos nuestro catálogo en una especie de noción de win-win. Porque pasamos y Roma fue en ese sentido paradigmática, porque fue la primera vez que ellos se plantearon, nosotros hacemos cine de calidad, y al mismo tiempo entonces está este reclamo de que solamente podemos hacer nuestro cine más íntimo, nuestras verdaderas motivaciones si pasamos entonces a trabajar con estas plataformas. Y después, tu segundo, o sea, creo que te responde. No, pues ya creo que lo respondiste el tema de América Latina. ¿Dale? Claro que sí. Nos faltan Lorena y Benedicto. Lorena, me parece muy interesante toda la propuesta y me dio curiosidad, sobre todo ver cómo habían trabajado la relación con la intertextualidad, ¿sí? En esos dos casos, que es una intertextualidad muy distinta, ¿no? Y me parece que más abierta a la de ser o morir. Y mi pregunta es, ¿cómo se ve el personaje femenino, dos personajes Cáceres, desde la intertextualidad? O sea, me parece interesante ver qué inflexiones se producen en uno y otro texto, ¿sí? Me parece que quizás no lo exploro todavía, pero ese aspecto me genera mucha curiosidad. Si quieres vamos con Lorena, vamos con la respuesta. Yo tengo una para venir. Prende el micrófono. Bueno, sí, muchas gracias. El tema de intertextualidad
en estos personajes específicos, bueno, es parte de un proyecto mayor en que nosotros construimos una forma de aproximarse a la intertextualidad en la producción audiovisual en específico. Porque para la construcción de estos personajes está el tema de, o sea, los discursos de realidad, el cómo se representó, lo que ya existía, es decir, un sentido común audiovisual, por un lado, y un sentido común que se plasma vinculado a ese personaje. En esas dos dimensiones es que se juega la construcción de estos, porque tiene que ser fiel a lo que ya existía, pero fiel también a la forma en que se representa audiovisualmente ciertas cosas en ese juego. Y aquí el juego está que el primero, el de los archivos del cardenal, es un personaje de ficción que encarna a muchas personas reales, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, en Vencer y Morir tienes un personaje real, si se quiere, que tiene una representación, pero que tiene también una mitificación de ese personaje. Y por eso yo ponía algunos carteles de cómo es representada la aureola, si se quiere, guerrillera de esta comandante frente a eso. Entonces, ahí en esos matices es que uno tiene que fijarse en la intertextualidad de acuerdo a esos dos sentidos que de alguna manera tienen que estar dibujados en esa construcción. Pero después podemos conversar. Felicitaciones y también a los organizadores porque es un lujo tener 4 voces de 4 procedencias distintas, en el sentido que también de las 4 mucho. Fue acompañando toda mi reflexión mientras se escuchaba la reacción de las audiencias, ¿no? En el caso de Andy, que mencionó audiencias, ¿no? Mencionó el impacto de las audiencias, incluso hasta un impacto fuerte en la primera, decreciente en la última. En torno a eso te quería preguntar, por un lado, no me quedó claro si lo que estabas compartiendo de la audiencia era visualizaciones de la plataforma en Francia o a nivel global. A nivel global. Bueno, mi pregunta tiene que ver entonces en torno a ¿por qué crees que hay producciones que tienen más impacto que otras, particularmente en la última, que fue la historia que más desarrollaste, me da vergüenza no haberla conocido? Creo que dice mucho más ponencia a pero ¿por qué crees que hay casos que funcionan más que otros? Y en particular en esa búsqueda de ese valor, diríamos noticia, ese valor atractivo de la producción, ¿cómo impacta lo local ante las historias dolorosas que hablan de un pasado social que nos avergüenza? ¿No? Porque, por ejemplo, la colega habla de Argentina 1985, que es una serie argentina que habla de un pasado argentino que yo creo que fue más popular en el exterior que hacia adentro, porque habla de un pasado que quizás no queremos ver. Quizás me disperso mucho la pregunta, pero tiene que ver con por qué algunas funcionan y por qué no, y cuando habla de un dolor propio, ¿cómo reaccionan las audiencias? No, muy interesante tu pregunta. De hecho, bueno, iba a concluir diciendo un poco esto. Nunca podemos saber por qué algo ha funcionado y por qué no. Si lo supiéramos, bueno, tendríamos la receta del éxito y no la tenemos. Pero en estos 3 casos es notable que la serie de ficción que más bien tiende a distanciarse de la realidad que la inspiró, que es Intimidad, ha tenido muy buenos resultados, y tanto la miniserie documental Nevenka como la película que recrea la historia Soy Nevenka ha tenido resultados, bueno, modestos diría para la miniserie documental, porque creo que siendo una miniserie documental igual tampoco se esperaba mucho más. Pero en el caso de la película de Ciar Bolain, resultados que crean una decepción. Y probablemente tenga que ver con lo que tú dices, este pasado que nos da vergüenza. Cuando se presenta tal como es, con los verdaderos nombres de los protagonistas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no he hecho, y tu pregunta me invita a hacerlo, sería comparar los resultados, por ejemplo, de Soy Nevenka en España y en Francia. En Francia, al menos te puedo decir que a nivel de acogida crítica, etcétera, yo creo que ha tenido buena crítica, más o menos igual y comparable a casi toda la trayectoria de Bolain, y es que en Francia Bolain goza de cierto prestigio, incluso hay mucha explotación didáctica.
Se utilizan muchísimo sus películas en el aprendizaje del español como lengua extranjera en el colegio y en el instituto. ¿Y por qué? Porque siempre vienen con una temática social, el medio ambiente, por ejemplo, en El olivo, o en también La lluvia, casos de género, de violencia de género en Te doy mis ojos y el acoso aquí en Soy Nevenka, de modo que sus películas pueden aparecer como un instrumento para el aprendizaje a la vez de la lengua y de valores cívicos, digamos. Con lo cual sería interesante comparar los resultados a nivel de público. Pero yo creo que, curiosamente, a pesar de que para mí, cuando hago análisis textual, me parece que la película Soy Nevenka más bien tiene como propósito decir, por suerte ya no somos así de machistas, algo así. Más bien transmitir algo, pero algo que fue, que ya no es. Yo creo que, sin embargo, como tú dices, parece que igual ha provocado este tipo de reacción. Nos da todavía vergüenza ver lo de machistas que hemos sido, no solo a nivel de un político en un lugar, sino de los medios de comunicación también y todo. Una pregunta. Para Natasha, muchas gracias, Natasha, por participar de Gracias a ustedes. acá y por contarnos pues, toda la difusión de la marca, esta idea de que ustedes están intentando asociar con la política institucional. Quería preguntar específicamente por el cine local de Canarias, en el sentido de si todo esto redunda en algo también para generar directores de Canarias, jóvenes, películas, producciones propias, digamos, de las islas, en el sentido un poco tanto económico, si hay algún incentivo derivado de traer todas estas megaproducciones acá y un poco retribuir a la comunidad del cine local. Sí, por eso yo antes hablaba de cómo estos dos ámbitos se retroalimentan, ¿no? Lo que es la parte del crecimiento de nuestro propio cine y estas grandes producciones, porque todas estas grandes producciones que vienen, o medianas producciones, que muchas son producciones españolas que vienen a Canarias a acogerse al incentivo nacional, se ven obligadas a contratar personal canario, es uno de los requisitos para aplicarse el incentivo, ¿no? Eso está generando que este personal canario vaya cogiendo esa experiencia que luego aplica a sus propias producciones. Por un lado, esa es la ventaja que vamos teniendo. Y en estos últimos 10 años sí hemos notado dos síntomas de madurez, por decirlo de alguna manera, del cine, llamémosle cine canario, de autoría canaria o de producción canaria. Por un lado es que ya estas producciones empiezan a optar a los incentivos fiscales, cosa que antes no ocurría. O sea, hace 10 años, cuando empezamos con esto, las producciones que aplicaban al incentivo fiscal o eran producciones extranjeras o si eran producciones nacionales, eran producciones peninsulares. O sea, que venían de la península a rodar y aplicaban. Pero la producción canaria no llegaba a ese incentivo fiscal, por una serie de razones que necesitan de una estructura financiera mucho más potente para poder aplicarse el incentivo. Y sin embargo, los casos que puse yo, los canarios, tanto Mariposas Negras, Super Klaus y La hojarasca, que son 3 producciones, en 2 de ellas de directores canarios y las 3 con productora canaria, aplican a incentivo. Y el otro síntoma de madurez que me gusta decir a mí es cuando salimos ya fuera de Canarias y vamos a Berlinale, por ejemplo, ahora cuando estuvimos en Cannes, hace 10 años estaba la institución pública nada más. Sin embargo, ahora en Cannes teníamos a 15 empresas canarias. Algunas, y somos una comunidad autónoma, no somos país, Entonces, algunas buscando socios para coproducir sus propias ideas con su propia IP, otros buscando clientes para traer a Canarias a prestarle el service, ¿no? Que es a las producciones internacionales, es decir, que por ahí se ha ido gestando de esa manera, esa gran llegada de producciones ha hecho eso, que se vaya gestando pues una parte industrial que ha ido creciendo, pero luego también una parte autoral que permite que participando en ellas puedan luego invertir en sus propias producciones, más allá además de la parte formativa, porque eso ha hecho también que muchos centros formativos hayan venido a instalarse a Canarias para empezar a crear canteras, sobre todo de oficio, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco esas dos caras. Gracias a ustedes. Voy a, si me lo permite, para cerrar ya el panel, voy a ir transitando brevemente con lo que me queda a mí tomando
de mis notas y la invitación es para que sigamos dialogando en lo que resta del Congreso, porque de hecho esta es una de las grandes ventajas que tenemos de la presencialidad, ¿no? Seguir conversando, porque cuando el evento es únicamente bajo la modalidad online, nos conectamos, nos desconectamos y fue un placer. Entonces, los voy a dejar como un poquito para que se provoquen con algunas cuestiones o conclusiones. Por ejemplo, cuando Marilyn mencionó todo su avance de tesis doctoral, fue inevitable no que se me viene a la cabeza lo que hemos trabajado en Proyecto Sello a propósito, Lore, y por ejemplo buscar, y esta es una discusión de género narrativo para Netflix, ¿no? O sea, una etiqueta que dice de Cuba, de Argentina, de Chile, y ellos cómo asumen que esto es un género narrativo. No sé eso qué tan importante, por ejemplo, sea para el momento de tener un criterio de inclusión para tu filtro de muestra final. Y lo otro de lo que mencionaba Marilyn es la brecha, bueno, dos cosas, la brecha entre plataformas, ¿no? O sea, es claramente como dos están muy por la labor de llevar a la pantalla la representación propia de América Latina, las otras no tanto, pero también habría que preguntarnos las barreras de acceso geográfico. Por ejemplo, no sé, desde España, cómo podríamos, si podemos, por ejemplo, acceder a todo el catálogo del cine latinoamericano, y entonces ahí como qué limitaciones vamos a tener en estos hallazgos finales. Lore, importantísimo esto que mencionas, lo de la telenovela como raíz, inclusive lo hablamos del teleteatro, creo que lo mencionaste aquí en una de las diapositivas. Para la ficción, ¿no? Para el desarrollo de la ficción y el posicionamiento de la ficción en América Latina. Sin lugar a duda, esto es súper importante y no podemos dejarlo a un lado. Pero también me queda algo para que luego lo conversemos, Lore, cuando tú dices el público chileno exigente. O sea, esto me parece a mí que pasamos de esas audiencias pasivas, audiencias activas, pero el cómo viene a ser súper importante al ver estos contenidos que tú llamas desde el efecto conmemoración. Entonces, cómo la audiencia chilena percibe ese nivel de exigencia en relación con la verosimilitud y el efecto de verdad o el efecto de realidad que mencionaba Benedict. A propósito, Benedict, yo me quedo también con una pregunta, y esto en relación con uno de los proyectos que trabajamos con Edward, y el tiempo como enemigo o aliado para la narración de historias basadas en hechos reales. O sea, nosotros que venimos trabajando todo el tema de violencia, la representación de la violencia en los contenidos de ficción en Colombia, y nos hacíamos esa pregunta con los mismos creativos a los que íbamos entrevistando, y es cómo se facilitaba la representación de un personaje que ya ha fallecido y que podemos hacer uso de su nombre inclusive, y tenía una representación de X o Y manera de acuerdo a mi libertad creativa, pero no tanto con el personaje que aún está vivo, ¿no? Entonces ahí esto también O cuando el recuerdo todavía es demasiado cercano. Exactamente, cómo nos marca ahí como si esto es aliado o definitivamente es un enemigo, el tiempo. Y algo que también coincidieron, creo yo, Benedict y Lore con el análisis realizado, es también las locaciones como un respaldo para el efecto de verdad, ¿no? Y no es solamente el personaje, sino también dónde grabamos y dónde rodamos, porque de ahí también la importancia de, por ejemplo, las Islas Canarias, que nos lleven unos muy buenos paisajes, pero no es solamente lo bello del contexto y el entorno, sino también esto cómo aplica dentro del efecto de las audiencias críticas. Y ya para cerrar, efectivamente, no sé si quizá luego, no lo mencionamos acá en la estrategia la estrategia cinematográfica de Canarias, pero qué bueno sería, por ejemplo, abordar un concepto académico que yo creo que conocemos varios acá, es el turismo cinematográfico, y cómo vamos a ir relacionando una locación con el contenido que vimos de forma reciente en cine o en televisión. Con
esta forma terminamos. De verdad que les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, al comité organizador.